Hoy traigo otro video sobre la historia de un personaje de una película de terror, esta vez sobre uno más antiguo pero del mismo modo llamativo, uno que desea registrar y guardar sus crímenes de modo que siempre pueda verlos de nuevo. Mark Lewis es el protagonista de la película de 1960, Paddington. Él es un camarógrafo que trabaja en un estudio cinematográfico, además de ser fotógrafo erótico de tiempo parcial. No obstante, él en secreto es un asesino en serie que graba las expresiones de sus víctimas con una cámara de video al momento de asesinarlas, para así recopilar este material en un documental sobre sus crímenes y el proceso de investigación policial. Él vive en la casa de su difunto padre, pero al no poder pagar los gastos alquila habitaciones mediante un agente, mientras finge ser otro inquilino más. Una noche, la inquilina Helen Stephens celebra su cumpleaños y observa a Mark fuera de su habitación, por lo que lo invita a pasar, pero este se niega. Más tarde, Helen va a la habitación de Mark, y él la invita al cuarto oscuro, donde guarda los equipos y realiza las proyecciones. Él proyecta un metraje sobre su infancia, que muestra a Mark en situaciones de miedo, además del fallecimiento de su madre y el posterior matrimonio de su padre. Al ver esto, Helen empieza a sentirse incómoda, por lo que decide salir del cuarto. Mark explica que su padre era un psicólogo, que pretendía registrar el proceso de crecimiento de un niño, con el mayor detalle posible. Su principal interés eran las reacciones del sistema nervioso ante el miedo, usando a Mark como sujeto de pruebas para sus experimentos, por lo que lo colocaba en ese tipo de situaciones, para filmarlo y tomar notas. Al otro día, Mark trabaja en el rodaje de una película, y una vez cerrado el estudio, se reúne con una doble llamada Vivian, para grabar un metraje juntos, pero al final ella es asesinada. Luego de que el cuerpo sea descubierto durante el rodaje, la policía investiga el caso, y los inspectores observan que presenta una expresión de terror inusual, la misma que se vio en un asesinato anterior, por lo que se interroga al equipo, pero Mark no da detalles importantes, solo explica que lleva su cámara todo el tiempo para grabar un documental. Helen invita a Mark a salir, logrando que este salga sin llevar su cámara, y al volver, la madre ciega de Helen se reúne con él, preguntando por el tipo de películas que realiza. Mark proyecta una de ellas, mientras la señora nota su extraña e inquieta actitud. Acto seguido Mark empieza a filmarla, pero se detiene. La señora le dice que todas esas películas no son sanas, y que él necesita ayuda urgentemente, amenazando con mudarse si no la recibe, pero Mark le responde que jamás filmará a Helen. Debido al incidente del estudio, se ha contratado a un psiquiatra para asesorar al elenco. Mark habla con él, explicando que su padre estaba interesado en la escoptofilia, caracterizada por la obtención de placer mediante la observación prolongada de algo en específico. El psiquiatra le cuenta de esto al inspector de la policía, que también se encuentra allí, por lo que empieza a tener sospechas, y manda a un oficial para vigilar a Mark. Después del rodaje, él va a su trabajo parcial para fotografiar a una modelo, pero ya sabemos lo que ocurre. Posteriormente sale rumbo a su casa. Helen entra en la habitación de Mark y enciende el proyector, descubriendo su verdadera identidad. En ese momento llega Mark, quien le indica que no lo mire. Mientras tanto, el cuerpo de la modelo es encontrado, por lo que la identidad del asesino ha sido descubierta. Mark explica que el cuarto oscuro era el laboratorio de su padre, y que no solo filmaba las reacciones, sino que también tenía micrófonos instalados por toda la casa. Helen pregunta cómo fueron exactamente los asesinatos, y Mark explica que le ponía un trípode a la cámara, cuya pata tenía una punta afilada, similar a un cuchillo. También colocaba un espejo, para que la víctima pudiera presenciar sus últimos momentos. Justo la policía llega, por lo que Mark decide que es momento del final de su documental, y se apuñala con el trípode, mientras dice tener miedo. Tras esto los oficiales entran, encontrando la escena. Esa ya sería su historia en la película. De niño Mark fue utilizado como sujeto de prueba para una serie de observaciones sobre la relación entre el sistema nervioso y el miedo, por lo que toda su infancia fue vigilado a cada momento y sin interrupción, con micrófonos colocados en todas las habitaciones, pero siendo lo principal el filmar metrajes. Todo esto sería realizado por el señor Lewis, padre de Mark, quien lo pondría intencionalmente en situaciones de pánico como parte de sus avances, como apuntar luces brillantes hacia su rostro, o lanzar lagartos en su cama.
Se describe que cada vez que Mark despertaba asustado por una pesadilla, su padre siempre estaba allí para tomar notas y filmar, siendo esto último lo que más ayudaba a registrar los experimentos, y por ende lo más realizado, para así poder publicar los resultados en una serie de libros que giraran en torno a este tema, incluyendo un agradecimiento especial a Mark por su participación. La madre del joven Mark moriría en algún punto, y 6 semanas después el señor Lewis volvería a casarse. Fue durante este tiempo que recibió su primera cámara de video, despertando su interés en la fotografía, pero quedando afectado por haber sido parte de los experimentos. Al crecer, desarrolló un gusto por ver gente asustada, que lo mezclaría con la fotografía, tal como había hecho su padre con él, solo que este gusto le provocaría instintos e intenciones asesinas, convirtiéndose en un asesino que graba con una cámara las expresiones aterrorizadas de sus víctimas antes de matarlas, y posteriormente proyectar las cintas en privado para su propio disfrute. Para realizar su documental también graba el descubrimiento de los cuerpos, las escenas del crimen y la investigación realizada por la policía de ser posible. Aunque él es consciente de su condición, y se comporta de forma distinta con Helen, quien es la única que lo trata bien. La cámara portátil que utiliza parece tener el único objetivo de realizar el documental, por lo que evita a toda costa filmar a Helen, pues ella no podría ser parte de algo así. Mark también advierte a Helen que no lo mire mientras ella esté asustada, pues ver aquello despertaría sus instintos asesinos, y posiblemente lo lleven a matarla. Mark sabía que tarde o temprano sería descubierto, por lo que planeaba su propia muerte como el final del documental. Sus víctimas presentan una expresión de terror inusual, que aunque no se muestre en la película, se describe que es muy característica, y diferente a las expresiones surgidas como reacción a armas de fuego o punzocortantes. Es interesante que la única persona en darse cuenta de la perturbación mental de Mark haya sido la madre de Helen, una mujer ciega, siendo totalmente lo opuesto a Mark, cuyas acciones se basan en la visión, y por lo tanto, la única que no podría ver su reflejo en la cámara. Ahora en sus habilidades, se puede destacar el manejo de equipo técnico, como lo es una cámara de video portátil y una cámara de cine, junto con los procesos de revelación y proyección del material. Puede filmar sin ser descubierto, hacerse pasar por un periodista, y no llamar la atención dentro de su casa, siendo solo considerado como alguien raro. Además logra que la policía no descubra su identidad, aunque al final parece que se deja descubrir a propósito, ya que se da cuenta fácilmente de que lo están siguiendo, por lo que decidiría poner fin a todo. La principal arma que utiliza es el trípode de su cámara, el cual esconde una especie de cuchillo en una de sus patas. Posteriormente coloca el espejo en la cámara y comienza a grabar, levantando el cuchillo hacia el frente, listo para acercarse a sus víctimas. Peeping Tom es sin duda una película muy interesante, digo, a la mayoría nos gusta ver películas de terror, ¿verdad? Somos conscientes de su contenido, seguimos la vida de los personajes, desde el inicio hasta el fin, somos testigos de las acciones de los antagonistas, y al final, son cosas que nos gustan.